Éxodo capítulo 2, cuando usted lo encuentre, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a orar. Éxodo capítulo 2, versículo del 1 al 10. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Lo tenemos, hermano? La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Vamos a orar. Señor, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder y por su amor. Que su Santo Espíritu sea tomando el control completo de nuestras vidas y regalándonos su favor y regalándonos su bendición. Que podamos ver, Padre lindo, su gloria en cada circunstancia, en cada dificultad, y que podamos aprender a buscarle, a alabarle y adorarle como verdaderamente usted se lo merece. Que su Santo Espíritu sea el que tome el control y el que nos regale su favor y el que nos regale su bendición. Bendíganos, ayúdenos, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Les pido su atención, ¿verdad? Estamos a 45 minutos para terminar nuestro día en la casa del Señor, para terminar esta jornada que siempre es de bendición. O sea, cada quien decide cómo hacer su vida espiritual, ¿verdad? Pero qué bendición los que decidimos estar acá. Algunas veces cuesta un poco entenderlo, pero todo lo que nosotros hacemos para Dios se convierte en bendición, ¿verdad? A veces la gente dice: yo no recibo bendición. Y yo le digo a la gente: ¿cuánto tiempo le sirve usted a Dios?
O sea, hermano, yo no sé si usted me entiende. Nuestro trabajo en la obra del Señor se convierte en bendición, ¿verdad? Y esa es una tremenda bendición. Anoche hablábamos un tema muy bonito, hacernos amigos de Dios. ¿Y sabe quiénes somos los más amigos de Dios? Los que más le servimos. Los que más le servimos. Tenemos mejor amistad con Dios, estamos más cerca de Dios, ¿verdad? Estamos más cerca de Jesús. Y cuando uno tiene amistad con Él en el momento que uno necesita, uno sabe, ¿verdad? Como cuando uno necesita de un ser humano, de un servicio de un ser humano, y uno cuando necesita qué sé yo, de un albañil, necesita uno de un carpintero, uno en su mente rapidito piensa, ¿a quién puedo buscar? ¿Y a quién buscamos? A los que somos amigos. Siempre ando buscando yo a los amigos para que me ayuden, ¿verdad? Entonces, el Señor es así, ¿verdad? Hermanos, yo quiero hablarles en esta tarde bajo el tema, Dios tiene un propósito en tu vida. Cuando Dios tiene un propósito en tu vida. Y óigame por favor, ninguno de nosotros es un error. Ninguno de nosotros nacimos por error. Ninguno de nosotros venimos a este mundo porque a alguien se le ocurrió. No. Venimos a este mundo porque a Dios se le ocurrió. Y hermanos, desde que el Señor, desde que nuestro Dios nos depositó ahí en ese vientre de nuestra madre, desde antes que Él nos haya formado, desde antes que Él nos haya depositado allí, yo quiero decirle rapidito lo que le voy a decir. Dios tiene y tendrá un propósito para nuestra vida. O sea, por eso le dije yo, no fue un error que naciéramos. No fue un descuido de mi mamá, un descuido de mi papá, como algunas veces algunas personas dicen, es que me descuidé y salí embarazada. No. Dios no se equivoca. Dios sabe lo que hace. Dios sabe cómo lo hace. Y por favor, hermanos, por favor no se le olvide, por favor no se pierda, por favor no piense usted que no es así, pero usted tiene que estar plenamente seguro y plenamente convencido de que Dios tiene un propósito para usted. El problema nuestro, problema de muchos seres humanos, y por eso viven mal. ¿Por qué? Porque no queremos encauzarnos dentro de la voluntad de Dios, no queremos encauzarnos dentro del propósito divino. O sea, nosotros vamos a estar mejor, nosotros vamos a estar súper mejor, súper bien, cuando nosotros, hermanos, logramos encauzarnos dentro del propósito divino. Cuando yo le hablo la palabra que Dios tiene un propósito, es que Dios, óigame, es que Dios tiene un objetivo para usted. Dios tiene un plan para usted. El problema es que muchas veces nosotros tenemos planes para nuestros hijos, hablando terrenalmente. Uno tiene una idea que cómo quisiera que sus hijos crecieran. Yo quisiera que mis hijos estudiaran, se prepararan. Yo quisiera que mis hijos le sirvieran a Dios. Yo quisiera que mis hijos vivieran en tal parte. Yo quisiera que mis hijos estudiaran esto, estudiaran lo otro. El problema es que uno como padre a veces tiene propósitos para sus hijos, tiene planes para sus hijos, y el problema es que los planes de los hijos de uno son otros. Yo quisiera que mis hijos estudiaran, y los hijos por otro lado están diciendo, yo quisiera crecer para marcharme lejos de aquí. Yo quiero vivir en España, yo quiero vivir en Europa, yo quiero vivir en los Estados Unidos. O sea, ellos quieren irse lejos. Lo que ellos quieren es no estar cerca de los papás, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con Dios.
Dios tiene planes, Dios tiene proyectos, Dios tiene objetivos, Dios tiene propósitos para con cada uno de nosotros. Él ya sabe lo que quiere para nosotros, cómo lo quiere que lo hagamos. El problema es que muchas veces nosotros no queremos estar dentro de los propósitos divinos. Nosotros, hermanos, en el nombre del Señor, nosotros muchas veces queremos hacer las cosas a mi manera, como yo pienso, como yo quiero, ¿verdad? Y muchas veces le digo yo, Dios ya nos escogió. Óigame, y qué tremendo problema se vuelve cuando Dios ya lo escogió a usted. Qué tremenda dificultad cuando Dios ya puso su mirada en usted. Qué tremendo problema cuando Dios ya lo llamó a usted. El apóstol Pablo, él allá dice en la carta de Timoteo que antes que fuese depositado en el vientre de su mamá, Dios ya lo había escogido. Y nosotros vamos a vivir mejor, nosotros vamos a vivir bien si nos encauzamos dentro de los propósitos divinos. Si luchamos, hermanos, véngame para acá, en contra de lo que nosotros queremos muchas veces, en contra de nuestros deseos, en contra de nuestros anhelos. ¿Por qué? Porque ya le digo, muchas veces la persona quiere ser futbolista y Dios dice, te escogí como profeta, te escogí como predicador, te escogí como servidor, te escogí como tal cosa. Y ese es el punto, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar peleando en contra de la voluntad de Dios. Y por eso a veces las cosas no nos salen bien. Y por eso a veces las cosas no nos funcionan. No es que Dios no nos quiera bendecir, no es que Dios no nos quiera ver bien, no es que Dios no nos quiera ayudar. No, lo que pasa es que estamos a veces o muchas veces en contra de la voluntad de Dios, queriendo hacer lo que Él no tiene planificado para usted. Usted conoce bien la historia. Usted conoce bien la historia de Moisés. Usted sabe todo lo que se estaba desarrollando. Usted conoce el contexto cuando nació Moisés. Usted sabe lo que estaba pasando. Y hermanos, yo quiero que veamos cómo Dios tenía un propósito para la vida de Moisés. Cómo Dios, hermanos, desde antes que Moisés naciera ya lo había seleccionado, ya lo había escogido. ¿Para qué? Para una misión, para una función especial. Y le digo yo, nosotros vamos a vivir felices, vamos a vivir bendecidos cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios y cuando nosotros nos dejamos encauzar en el propósito divino. Quiero que veamos a la palabra del Señor y vamos a ver, hermanos, cómo Dios tenía propósitos para Moisés. Hermanos, el pueblo de Israel había llegado a Egipto. Tal vez ustedes recuerdan que allá en Israel vino una hambruna. No había provisión, no había para comer. Y entonces, hermanos, Jacob estaba con sus hijos, ¿verdad? Y ellos no hacían nada. Y Jacob los mandó allá a Egipto por alimento. Y allá en Egipto estaba de gobernador su hermano de ellos, llamado José. Él es el que estaba de gobernador y lo recibió y empezó a jugar con ellos, ¿verdad? Él sabía que eran sus hermanos, pero de repente pues empezó a ponerles trampa, ¿verdad? Hasta que consiguió que trajeran a su hermanito, ¿verdad? Su hermanito que era de la misma mamá, porque no todos ellos eran de la misma mamá. Y al final, pues, José se descubrió que él era el que ellos habían vendido, porque ellos lo habían vendido. Pero él le explicó que todo pasó. Óigame, todo pasó no porque ellos
le quisieran hacer daño, sino que todo pasó porque Dios tenía un propósito para la vida de José y para la vida de todos sus hermanos, para la vida de Jacob. Y ya José se dio a conocer y él mandó a traer a su padre y mandó a traer a todos sus hermanos. Y así fue como ellos descendieron a Egipto y vivieron en Egipto y estuvieron en Egipto. Pero en eso, hermanos, que hubo cambio de presidente, hubo cambio de gobernador, ¿verdad? Cambiaron las cosas. Y el siguiente faraón que vino, ese no conocía a José, ese no conocía a la familia de José. Y los empezó a tratar mal, y los empezó a oprimir, y los empezó a ponerle una carga mayor, más grande. Y si lee usted el 1:14, y dice, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y con todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón, aquí está, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Como las parteras no le obedecieron, como las parteras no hicieron caso, él dio una segunda orden. ¿Y cuál fue la segunda orden que dio el faraón? Que todo el que era varoncito lo tiraran al río, lo echaran al río. ¿Para qué? Para que se ahogara, para que los cocodrilos se los comieran, porque el río estaba lleno de cocodrilos, que era un dios para los egipcios, porque los egipcios eran idólatras. Hermanos, había una orden que todo varoncito que naciera tenía que ser echado al río. Y vea usted las cosas cómo se dan, porque en ese momento, en ese contexto, cuando las cosas están mal, cuando las cosas no están bien, allí en ese momento la palabra de Dios dice que en ese momento nació Moisés. En ese momento ya el papá y la mamá se habían unido en matrimonio, y bajo ese contexto, bajo esas circunstancias, bajo esas dificultades nace Moisés. O sea, vino a nacer en un momento difícil, en un momento duro, cuando era quizás el momento en que cuando nació Moisés, quizás la madre habrá dicho, mejor hubiera sido una niña, para que no corriera el riesgo, porque hoy corre el riesgo de que se va a morir, de que lo van a matar, de que tenemos que tirarlo al río y se va a ahogar, los cocodrilos se lo van a comer. Pero yo quiero que entendamos, cuando Dios
tiene un propósito para nuestra vida. Cuando ya nosotros fuimos seleccionados, o sea, hermanos, Moisés va a pasar por una cantidad de circunstancias, usted va a pasar por una cantidad de dificultades, usted va a ver cómo las dificultades puedan visitarlo, usted va a sentir como que la cosa ya no puede, pero si Dios tiene un propósito en su vida, Dios lo va a cuidar, Dios lo va a levantar, Dios lo va a restaurar, Dios lo va a proteger, pero usted no va a terminar sus días sobre la faz de la tierra hasta que cumpla Dios su propósito en usted. No sé si me está oyendo, yo no sé si ya se me durmieron, porque este culto es el que más me cuesta a mí. Estaba pensando bajarme allá y poner el púlpito allá, para, como el servidor no me ayuda a venirlo a sobar, yo lo voy a ir a sobar, ¿verdad? Veamos ahí la palabra del Señor. Primero, Dios, ya le dije, Dios tenía un propósito para Moisés, como tiene un propósito para usted. Primero, vea en el versículo 2:1, el padre y la madre de Moisés se casaron. 2:1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Algunas veces nos ha venido a la mente locuras. Y hay quien que dice, mire, si mi mamá se hubiera casado con un gringo, yo hubiera ido a nacer a Estados Unidos. O sea, algunas veces nos viene a la mente ideas como esa. Y nosotros, hay algunos que verdad, mi mamá se hubiera casado con un chelito, yo hubiera sido chelito. Déjese de tonteras, déjese de locura. Si usted es así como es, porque a Dios le plació hacerlo así, y hay que sentirnos felices, contentos, orgullosos. Hermanos, Dios unió a nuestros padres, no sé cómo hizo, porque nosotros no estábamos en ese tiempo, en ese momento, ¿verdad? Un día Samuelito le estaba reclamando a la mamá que por qué no lo llevó cuando nos casamos, ¿verdad? Y vio la foto que nos habíamos casado y dije, vieron, a mí no me llevaron, dijo. Y le dijo a la mamá, sí lo llevamos, pero todavía no había salido de la bolsa, ¿va? Entonces, hermanos, Dios nos unió, Dios nos juntó. Óigame, y desde que Dios unió a la mamá con el papá de Moisés, Dios tenía un propósito, Dios tenía un objetivo, Dios quería hacer algo con ellos. Y acá lo dice la palabra de Dios, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, ¿verdad? O sea, Dios los estaba uniendo, Dios los estaba juntando. Dios ya sabía que esa mujer iba a ser la mamá de Moisés. Dios ya sabía que ese varón iba a ser el papá de Moisés. Dios tenía un propósito. Segundo, versículo 2. Dios permite el nacimiento de Moisés en medio de una situación difícil. ¿Ve? Versículo 2. Y ellos se unieron, se casaron, y el versículo 2 dice, la que concibió y dio a luz un hijo. Ya le dije yo, ¿verdad? Quizás locura mía, quizás el papá o la mamá de Moisés hubiera dicho, ¿por qué no me nació una hembrita? Hubiera tenido menos problemas, pero es varón. Ahora qué voy a hacer, ahora cómo me voy a defenderle la vida a mi hijo, voy a tener problemas, no va a estar fácil esto. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, pues que mamá va a ver a su hijo feíto, ¿verdad? Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Yo digo, ¿y qué mamá va a ver a su hijo? Ay, qué feíto este hipote, cómo me salió. ¿Qué va? ¿Qué mamá va a decir eso? O sea, yo me pregunto, si no lo hubiera visto hermoso la mamá, no lo cuida, entonces no lo esconde, que lo hubiera ido a entregar rápido. No sé por qué la palabra de Dios algunas veces escribe esas cosas. Pero lo que quiere decir el versículo, que en medio de esa circunstancia, en medio de esa dificultad, en medio de ese momento, se embaraza y nace Moisés, hermano. En el momento más difícil, algunas veces hay madres que han llegado a pensar, saber cómo voy a hacer para criar este cipote. Saber, mire hermano, esto yo se lo he contado 10,000 veces a usted. Que allá en el Blue yo me topé con una señora que andaba con una
pero chiquitilla la cosita así, ¿ve? Y yo la vi que la señora estaba brava ahí con la niña, era una niña. Y yo dije, voy a desestresar a esta señora, va, porque a veces la gente anda así, por algo. Y le hablé yo. Y le dije yo, ¿cómo se llama la niña? Le dije yo. Y la señora estaba bien amolada. Maldición, me dijo. Qué feo el nombre que le puso. ¿Y por qué no va usted y se lo cambia usted y se pone usted maldición en mi mente? Yo, no, se lo dije a ella, porque entonces no la desestreso, sino que capaz me hubiera dado con algo ahí. Maldición, me dijo. ¿Y por qué ese nombre? Le dije yo, no le dije por qué ese nombre feo. ¿Por qué? Me dijo, porque ya me nacieron 7 antes y los 7 me los cuidó mi mamá y esta niña no la quiso cuidar o me la dejó a mí. Por eso se llamaba maldición, porque hoy tenía que estarla cuidando. Y para terminar me nació de 7 meses, me dijo. Hay que darle una leche especial, hay que darle un cuidado especial. Y yo no le podía decir, ¿verdad? Pero en mi mente decía, es que Dios te está tratando contigo por medio de esta dificultad. A veces nuestros hijos nacen, hermano, y el momento que estamos viviendo no es el mejor, económicamente hablando, espiritualmente hablando. Pero, óigame, solo una palabra le dije yo a esa mujer. Quizás ahorita le cueste, quizás ahorita no le parezca, quizás ahorita se siente incómodo. Yo no sé, ni soy profeta, pero podría ser, le dije yo, que esa cosita que tiene ahí sea con usted cuando usted más lo necesite. Puede ser que los 7 no, porque de hecho, si no los cree usted, no la van a querer. Puede ser que esta cosita sea la bendición que Dios le da. Y a veces uno no entiende, hermano. ¿Están conmigo? ¿Me están oyendo? A veces uno no entiende. Que me está costando más, porque uno cuando no los tiene los pide a Dios, pero hay un momento que los quiere mandar de regreso, ¿va? Amén, hermano. Amén. Cuando le dan problemas y se portan mal y son desobedientes y no quieren hacer lo que deben, ¿verdad? Dan ganas de agarrar y decirle, Señor, te los mando en un cohete o cómo te los mando de regreso, ¿verdad? Entonces, no sabemos si esa niña, le dije yo, sea la que Dios va a usar para bendecirla. ¿Por qué, hermano? Porque uno no sabe. Uno no sabe. De repente aquel hijo o aquella hija que más le costó, sea la que más le sirva cuando usted verdaderamente lo necesite. Pero Moisés nació en ese ambiente, un ambiente de peligro. Pero yo quiero explicarle que cuando Dios tiene un propósito, para Él no es problema, hermano. Si Él tiene todo bajo control, Él sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Algunas veces nosotros no entendemos, pero ese hijo que tal vez nació con una enfermedad, nació con un problema, va a ser la bendición de Dios para nosotros. No sabemos, por eso nosotros tenemos que seguir adelante, seguir luchando y hacer la parte que nos corresponde. Moisés nació en el momento más difícil y dice la palabra de Dios, Dios permite el nacimiento de Moisés en medio de esa situación. Dios sabe cómo lo hace, Dios sabe qué está haciendo, cómo lo está haciendo. Hermano, vengan para acá, a veces uno no entiende. Y esto siempre lo estoy diciendo yo, no quiera entender cada cosa de lo que Dios hace. Simplemente confíe en Él, simplemente cree en Él, simplemente siga caminando, simplemente sigámosle sirviendo. Dios sabe cómo está haciendo las cosas y Dios sabe cómo va a terminar. Al final, yo lo único que sí le puedo garantizar que Dios tiene todo bajo control y no va a dejar que terminemos mal, vamos a terminar bien. Tercero, ellos se esconden a Moisés, sus padres se esconden a Moisés por 3 meses. Óigame, hermano, por 3 meses y no lo encuentran. Versículo 3, 2:3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea y colocó al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Bueno, el versículo 2, la que concibió y dio a luz a un hijo y viéndole que era hermoso, le estuvo escondido 3 meses. Véngame para acá, hermano. Usted sabe que los recién nacidos, por mucho que usted no quiera, pero van a chillar, van a llorar. ¿Cómo hacer
para esconderlo y que no oigan allá los soldados, los policías, que allá hay un tierno, que no lo descubran. 3 meses lo tuvieron escondido a Moisés. 3 meses. Y hermano, ya había un propósito divino. Por eso dice usted, mire, no lo encontraron. O a veces dice usted, mire, estuvo a punto de morirse, no se murió. Había un propósito divino. Mire, el accidente, hermano, hay personas que tienen accidentes bien feos y después de eso quedan con vida. Dios tiene un propósito. Yo ya lo digo. Dios tiene un propósito para usted. Por favor, entienda. Entienda. Si no se murió, si usted logró escapar, si usted logró salir, es porque Dios lo quiere usar. Entienda. Porque a veces nos aferramos y no queremos entender. Moisés estuvo 3 meses escondido, no lo descubrieron. Y cualquiera hubiera dicho, bueno, ¿por qué no lo hallaron? Porque Dios tenía un propósito para su vida. Versículo 3. La protección de Moisés. La protección divina para Moisés cuando él fue tirado al río. Versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Mire, véngame para acá, hermano. Para los padres de Moisés era bien difícil estarlo escondiendo, estarlo cuidando. ¿Qué hubiera pasado si descubren a Moisés allí? ¿Hubieran matado al niño? No sé si los hubieran metido presos a ellos, los hubieran matado a ellos. Y la palabra de Dios dice, ya no pudieron esconderlo más. Véngame para acá. Tuvieron que arriesgar, tuvieron que accionar, tuvieron que hacer lo que nunca hubieran querido hacer, ponerlo en esa arquilla de junco y tirarlo al río. ¿Quién iba a querer hacer eso? Lo más seguro que han de haber pensado antes de tirarlo al río, han de haber orado, han de haber despedido de él, porque han de haber dicho, hasta aquí llegó la vida de Moisés, se acabó. Como muchas veces nosotros pensamos que se acabó lo que estamos tratando de hacer, hasta aquí llegamos, esto ya no tiene fin, ya no tiene más. ¿Qué podemos hacer? Pero yo quiero que entendamos esto: Dios tiene todo bajo control y Dios es el que está obrando, Dios es el que está manifestando. Allí ellos vivían con una gran zozobra cuidando al niño. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos van a descubrir. Si usted lo mira allí y lo mira lo que sucedió después, se da cuenta de que el haberlo tirado al río se convierte en una bendición. Porque la mamá lo tenía escondido, el padre de Moisés lo tenía escondido. Y después de esta escena y después de este evento, ya no lo van a tener escondido, lo van a tener libre. Y además de eso, la mamá va a recibir salario por estar cuidando a su hijo. Hermano, no sé si usted me está oyendo. Cómo es de bonito cuando el plan de Dios se va desarrollando en nuestra vida y nosotros lo único que tenemos que hacer es no perder nuestra fe, no perder nuestra confianza, seguir hacia adelante, seguir haciendo lo que tenemos que hacer. No pare, no se detenga. Y lo pusieron en el arca, versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó la arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ese niño corría un montón de riesgos. Si esa arquilla de junco se da vuelta, el niño se ahoga. Hermanos, esos ríos estaban cargados, pero llenos de una cantidad de cocodrilo enorme, porque el cocodrilo era un dios para los egipcios. Se lo hubieran comido, lo hubieran devorado, ¿verdad? Los huesitos le hubieran tronado a Moisés.
Pero Dios no lo escogió para que, Dios no lo escogió a Moisés para que los cocodrilos se lo comieran. Dios no escogió a Moisés para que se ahogara en el río. Dios no escogió a Moisés para que lo mataran siendo un niño. Dios lo escogió para que liberara a su pueblo de Egipto, para que lo sacara de Egipto. No sé si usted está conmigo. Como lo formó a usted y lo creó a usted para grandes cosas, para otras cosas, no para que usted perezca en el camino, sino que Dios nos quiere usar, Dios nos quiere bendecir. Versículo 3. Le dije yo la protección de Moisés cuando fue tirado al río. Ahí va la arquilla, ahí va Moisés en el río. Dios lo cuida de los cocodrilos, Dios lo cuida de que se ahogue. Su hermanita va de lejos viendo la arquilla. ¿Qué está pasando con la arquilla? ¿Qué está pasando con Moisés? Versículo 5. La hija de Faraón desciende a lavarse al río. O sea, yo digo, ¿cómo son las cosas? O sea, cualquiera dice, qué suerte, qué casualidad. O sea, ¿qué tenía que andar haciendo esta muchacha en el río? Si ella es la hija de Faraón, tiene una condición económica buenísima. O sea, ¿qué tiene que estar haciendo esa muchacha en el río? Versículo 5. En el 4 dice, y una hermana suya, una hermana de Moisés, se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. ¿A qué fue, hermano? A lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. O sea, regáleme un segundo, véngame para acá, estamos a punto de terminar. Moisés va en el río, en la arquilla, y la hija del faraón, ¿cómo se le ocurre ir al río ese momento? Dios la mueve, Dios la hace accionar, anda al río, movete para el río. ¿Qué tenía que ir a hacer ella? O sea, hermano, nada ocurre por casualidad. Dios tiene todo ya preparado, Dios tiene ya todo diseñado. Una mañana Zaqueo salió de su casa en búsqueda de Jesús porque él iba a pasar por ahí. Dios ya tenía preparada ese encuentro. Dios ya tenía agendado ese encuentro. Como nosotros, no ha sido una casualidad que lleguemos hasta aquí. Dios tiene un propósito. Y si nosotros le permitimos a Dios dejarnos usar y que Él desarrolle su propósito en nosotros, las cosas van a suceder bien, van a suceder bonitas, como le pasó a Moisés. La hija del faraón dice que descendió a lavarse al río, versículo 5, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. O sea, ya era el plan divino, ya Dios tenía todo bajo control, ya Dios estaba desarrollando su plan y todo estaba marchando bien, ¿verdad? Dios estaba obrando. La hija del faraón vio la arquilla y a Moisés en la arquilla y mandó a una sirvienta, una criada, a que la recogiera, a que la detuviera. La hija de faraón, otra cosa, tuvo compasión de Moisés. Versículo 6. Y cuando la abrió, la arquilla, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, Dios puso en el corazón de esa muchacha que tuviera compasión de ese niño, porque Dios ya tenía un plan para él, ya Dios tenía todo bajo control, ya Dios tenía todo preparado, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. ¿Por qué no se llenó de un sentimiento malo el corazón de esa muchacha y dijo, no hombre, este es de los enemigos? Lo mato aquí, le quito la vida aquí, le hago daño aquí. No, vea lo que dice, y cuando lo abrió vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. O sea, Dios usó a la hija del faraón, porque Dios usa al que él quiere, y hermano, hasta el mismo diablo ha usado para bendecir a los hijos de Dios, ¿verdad? Y Dios usa a la hija del faraón para que adopte a ese niño,
para que lo recoja del río, para que lo aparte del peligro. ¿Y para qué? Para que ese niño ya pudiera vivir y ser criado por su madre, ¿verdad? Hasta con un sueldo, ya le dije yo, ¿verdad? Entonces, Dios hace eso cuando Dios tiene un propósito. La hermana de Moisés ofrece a la hija del faraón buscar una nodriza para que le amamante a Moisés. Versículo 7. Entonces su hermana de Moisés dijo a la hija de faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas. Mire qué niña más inteligente, más lista, ¿verdad? Para lo bueno. Entonces su hermana dijo a la hija de faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Mire qué bonita la escena, no la entendemos. Si vemos el antes y vemos el después, vemos cómo Dios se manifestó, cómo Dios obró. Porque ahora, además de que la madre va a tener el derecho de cuidarlo legalmente, sin problema, porque ya todo pasó por la hija del faraón, sino que ahora va a recibir un beneficio. Moisés va a ser criado en el palacio real. Hermano, Moisés necesitaba ser criado allí para aprender la cultura de ellos, para aprender el idioma de ellos, para aprender todo lo que... ¿Por qué? Porque posteriormente Moisés iba a estar yendo a sacar al pueblo de Israel de ahí, de ese lugar. Iba a tener que estar enfrentando al faraón. Moisés necesitaba ser criado ahí en el palacio del faraón, aprender toda su cultura de ellos. Entonces, la madre de Moisés se convierte en esa nodriza. Uno más, la mamá de Moisés se convierte en la nodriza de Moisés y recibe un salario. Versículos 8 y 9. Y la hija de faraón respondió: ve entonces. Fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de faraón: oiga, lleva a este niño y críamelo. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Después que lo tenía escondido, ahora ya no necesita tenerlo escondido. Ahora lo va a tener normal, libre, porque ya hay autorización, ya hay permiso. Y además de eso, ella va a recibir su sueldo mensual. ¿Por qué todo esto? Porque Dios tenía un propósito para Faraón, para Moisés, ¿verdad? Que posteriormente iba a llegar a pelear con Faraón. Y termino. Moisés es adoptado por la hija de Faraón. Versículo 10, hermanos. Y cuando el niño creció, oiga qué bonito. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, eso significa lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Hermanos, si vemos el antes y el después, hay un proceso. Hay momentos de dificultad, hay momentos de dolor, hay momentos que uno piensa que las cosas no van a salir bien. O sea, y esto nos pasa, si nos vemos antes y nos vemos ahora en entre el punto A y el punto B, han habido dificultades, hemos tenido un proceso y hemos pasado por circunstancias, hemos pasado por momentos de dificultad, pero algo que yo quiero que entendamos: Dios nos ha cuidado, Dios nos ha ayudado, Dios nos ha bendecido, Dios ha estado allí. ¿Por qué? Porque Él ha tenido y sigue teniendo un propósito para nuestra vida. Así como cuidó a Moisés, así como ayudó a los padres de Moisés, así como Moisés se llegó a convertir en el hijo del faraón, en el hijo de la hija del faraón. Hermanos, Dios tiene todo bajo control. No nos desanimemos, no nos detengamos, sigamos para adelante, luchemos por tratar de hacer lo que nos corresponde hacer y dejemos que el propósito divino se desarrolle en nuestra vida. No peleemos en contra del propósito divino y al final veremos una bendición mayor. Regálele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre bendito, Padre santo, gracias por su presencia, gracias por su poder y gracias por su amor.
Que su Santo Espíritu sea mi Dios obrando, que su Santo Espíritu sea manifestándose con poder y autoridad. Dejémonos usar por Dios. Dejemos que su propósito divino se desarrolle en nosotros, en nuestros hijos. No impidamos que el plan de Dios sea desarrollado. Dejemos que Dios use a nuestros hijos, dejemos que Dios use a nuestra familia como Él los quiere usar. Eso será, ella, de bendición. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre.